Ahí estamos. Bueno, entonces de esa manera estaríamos trabajando lo que es el reporte, ¿verdad? Tiene que ser impreso con su portada, tal como lo hablábamos allá en el laboratorio, su portada, los, un objetivo general y dos objetivos específicos que ustedes van a redactar, lo que es una introducción y lo que es la parte teórica. En este caso, pues yo les sugiero que lo trabajen así. Igual, también pueden trabajar ustedes de acuerdo a lo que es el procedimiento de cada uno de ellos. También es válido, pero creo que el sugerirles que lo hagan así, pues es un poquito menos complicado. Solo buscan información acerca de cada uno de ellos y van a ir metiendo las tablas que ustedes han trabajado allá en el laboratorio. Por eso es que yo siempre insisto que trabajen con el formato en la guía. Siempre les pido que allí coloquen todos los resultados que obtengan de los pesos que ustedes obtengan y lo puedan poner en el formulario para que no vayan a tener problemas, porque a veces acostumbran a anotar en el cuaderno y eso está bien, no hay problema, pero muchas veces la mayoría de estudiantes es desordenado en eso y anotan un peso por un lado, otro peso por otro. Entonces ahí andan buscándolo, mientras que en la tabla está ordenado. Allí en la tabla dice que usted debe de colocar el peso, el número de la charola, usted debe de colocar el peso de la charola, de ahí le dice el peso del material húmedo más charola. Entonces ahí yo siento que no se pierden tan fácil. Mientras que si usted lo anota en su cuaderno, ahora si lo lleva en orden, pues no hay problema. Pero si lo lleva desordenado, pues allá andan buscando después los datos y a veces no los encuentran o anotan datos malos, ¿verdad? Si bien es cierto, están aprendiendo, estamos ganando las competencias, pero desde el laboratorio, desde las prácticas, es que ustedes tienen que ordenarse. Yo entiendo también que no a todos les gusta posiblemente el laboratorio, son pocos, pero no sabemos de qué nos puede salir trabajo. Lo bonito de la ingeniería civil es que hay bastantes áreas donde podemos desempeñarnos. Ahí entre las áreas está control de calidad, que es lo que ustedes están viendo. Entonces, por si a alguno de ustedes les gusta esta área, pues sepa que deben de trabajar lo más ordenado posible. En los laboratorios se está con los formatos. Cada laboratorio tiene su propio formato, que por cierto no difiere mucho en los que nosotros tenemos en el laboratorio. Entonces, usted está desarrollando un ensayo ya en un trabajo, en un laboratorio, pues usted está con una tabla de las tablitas esas que venden en la librería, ¿verdad? Eh, y tiene su formato y usted está desarrollándolo y usted está anotando allí. No es que tenemos una libreta o un cuaderno y ahí vamos a ir anotando. No, nosotros en los laboratorios pues nos regimos por los formularios o por los formatos y ahí es donde se va colocando todo. Entonces se los digo para que lo vayamos considerando. Si bien es cierto, les hace falta todavía un año, pero cuando vengan a sentir, pues ya van a estar casi, casi saliendo. Entonces acostumbrémonos a utilizar los formatos y si ustedes quieren anotar en el cuaderno, pues no hay problema también, lo pueden llevar los dos, pero que todos lleven el mismo patrón o los mismos datos. Bueno, vamos a ver lo que es no sé si hay alguna pregunta, alguna otra pregunta, jóvenes. Todo Oye, claro.
Bueno, Yo tengo una. diga. No, solo consultar las notas de los trabajos que ya se entregaron, están en la plataforma o todavía no, para, solo No, no, para no. Dice, todavía no, no los he subido a la plataforma. Ahora, y qué bueno que tocó el tema este. En cuanto a esas notas, posiblemente a ustedes les aparezca como que está, vale, 10 puntos, por decir algo, una tarea, pero en realidad la nota como tal es un porcentaje del examen. Por ejemplo, las primeras tareas que se les dejó van ponderadas con el primer parcial. Por ejemplo, si yo les dejé 3 tareas para llegar al parcial, cada tarea vale el 20%. Entonces tenemos que vale el 60% las tareas y esas 3 tareas. Y el parcial vale el 40%. Entonces, si usted sacó 10 en cada tarea, pues tiene 2 puntos en cada una, serían 6. Y tiene 10 en el parcial, usted tiene una nota global de 10. Entonces, no se vayan a confundir de que ustedes van bien en la plataforma, porque van sacando 10, 10, 10, ¿verdad? Y al final posiblemente, porque la plataforma así lo tira, pero en realidad esa tarea vale un porcentaje del parcial. En cuanto tenga yo las notas, yo las voy a subir a la plataforma y también lo voy a subir a lo que es el sistema académico, que tengo que subir ya lo que son esas notas. Espero ponerme al día en esta semana para poder subir a la plataforma y también a lo que es el sistema académico y ustedes puedan ver sus notas. Les recuerdo de que tendrían que presentarme también lo que es su pago en cuanto a las mensualidades. Esto pues es algo que la institución a nosotros nos exige que les recordemos de los pagos de sus mensualidades. Yo no sé si usted no ha pagado, no puede ver lo que son las notas. Antes si usted no pagaba la mensualidad, pues no se podía ver las notas. No sé ahora cómo están. Entonces, pero si ustedes van al día, por favor, tienen que presentarme la boleta. Yo les dije que íbamos a hacer un grupo de WhatsApp. Por cierto, yo siempre hago con los señores con los muchachos de segundo año, pues tenemos allí un grupo siempre. Solo con ustedes me he quedado que no tengo un grupo de WhatsApp. Entonces, no sé si les voy a dar mi número para que lo anoten y me manden un mensaje para hacer el grupo. Si quieren, anótenlo ahí, el 7522 2813. Me mandan un mensaje y yo voy a identificarlos para hacer el grupo y allí pues por cualquier consulta, cualquier información que yo quiera darles, entonces yo se los voy a mandar al WhatsApp por cualquier cosa. Y también al WhatsApp ustedes me pueden mandar el comprobante, la imagen del comprobante de pago de las mensualidades que ustedes vayan realizando. Bueno, vamos a ver concreto fresco. Ya aquí estaríamos pasando a lo que son las propiedades, dejando lo que son los materiales. Ya vimos lo que es cementos, ya vimos lo que es mortero. En este caso nos toca hablar de lo que es el concreto fresco, que prácticamente de eso es que trata el módulo. Y en cuanto a lo que son las propiedades de, del concreto, más que todo en estado fresco, debe permitir que se llenen
adecuadamente lo que son las formaletas. Entendamos por las formaletas, pues los encofrados y los espacios alrededor de lo que es el acero de refuerzo, así como también obtener una masa homogénea sin grandes burbujas de aire o agua atrapada. Aquí tiene que ver mucho también lo que es la colocación y lo que es el vibrado del concreto, porque también no podemos solamente colocar el concreto, llenar los elementos, en este caso los elementos estructurales en una construcción, tenemos las columnas, tenemos lo que son las losas y tenemos lo que son vigas. Es necesario que se llenen adecuadamente y que no queden burbujas atrapadas, que es lo que da lugar a las famosas colmenas que venimos mencionando o que hemos mencionado en su momento durante lo que son estas 6, 7 semanas. Si ustedes se acuerdan, creo que hasta les hice como una especie de un esquemita por ahí cuando hablábamos de las colmenas que pueden quedar en un elemento estructural, como lo pueden ser las columnas. Esto no se puede dar, hay que, por ello, hacer un buen procedimiento en cuanto a su colocación y en cuanto a lo que es el vibrado. Ya más adelante vamos a ver más o menos los métodos de vibrado para poder acomodar el concreto fresco en un determinado elemento estructural. Respecto a las propiedades del concreto en estado fresco, que pueden ser determinados mediante métodos de ensayo, siempre vamos a la par los ensayos para poder ir evaluando la trabajabilidad o ir evaluando lo que es el concreto como tal. Una es la trabajabilidad que acabo de mencionar. Este se puede determinar a través de un ensayo, porque es necesario, jóvenes, ustedes que van a ir a trabajar en proyectos de construcción, no necesariamente como inspectores de campo o como laboratorios o como laboratoristas, sino que posiblemente ustedes sean los constructores. Ahí está. Es necesario que evaluemos lo que es la trabajabilidad. Eh, por favor, apaguemos los micrófonos. Entonces, la trabajabilidad lo podemos determinar a través de un ensayo que se llama el ensayo de revenimiento por medio de la norma ASTMC 143. Esto cuando hagamos el concreto allá en el ITCA, ustedes van a hacer este ensayo para poder adquirir esa competencia de cómo se realiza, porque este paso para poder evaluar la trabajabilidad o manejabilidad, esto siempre se debe de hacer en un proyecto de construcción. Por ejemplo, si se está elaborando concreto en el proyecto, hay que, cada ciertas bachadas, hay que, hay que corroborar la trabajabilidad a través de la prueba de revenimiento. No es que a todas, digamos, si hicieron que en la concretera están haciendo, cada vez que echan material en la concretera, se va a hacer la prueba de revenimiento, pues sería lo indicado, pero con pruebas intermedias es más que suficiente para estar chequeando si la trabajabilidad es la adecuada, porque de esa manera pues también el concreto se va a acomodar. Si el material está demasiado duro, no tan fácil, por más que lo vibremos, por más que lo querramos acomodar, no lo vamos a lograr. Entonces, ¿quién me da ese parámetro? Lo da el ensayo de revenimiento o de trabajabilidad. Entonces, por medio de la norma que les acabo de mencionar. Entonces, esta es una de las principales, la trabajabilidad. La segregación también.
¿Qué entendemos por segregación, jóvenes? ¿Qué entienden por segregación ustedes? Es la separación de los agregados con el cemento concreto. ¿Sí? Más que todo es la separación del material grueso con el fino, ¿verdad? Eso también es dañino en el concreto o cuando se está colocando concreto. Solo voy a abrir mi presentación en este otro lado porque a veces los botones de Teams me tapan, entonces permítanme un momento. Bien, entonces en cuanto a segregación, ya vamos a ver una imagen por ahí más adelante de cómo se ve cuando un material se ha segregado, pero gracias al compañero por ahí que acaba de definir respecto a lo que es la segregación, y es eso, ¿verdad? La separación de los agregados gruesos con los finos. También esta es otra propiedad, la exudación o sangrado. ¿Alguien más o menos entiende qué podría ser exudación? Aparte de que ya me definieron por ahí la segregación, también está esta otra. ¿Qué podría ser exudación en un concreto? Por si lo saben, ¿verdad? Si no, ya lo vamos a ver también. Podría ser o tendría que ver con la forma en la que se filtran los líquidos a través del concreto. Se filtran los líquidos. Sí tiene que ver los líquidos, Miguel. Gracias. Carlos, y después Sí, vamos con Josué. Ajá. Lo que yo tengo entendido por exudación es un efecto que pasa con el concreto cuando todavía está fresco, digamos, en un plafón, en un lleno de una losa. Ajá. Cuando ya está lleno, como que si sale agua del concreto y se hacen como cositas. Muy bien. Entonces, muy bien, para mí Carlos. eso es. Sí, sí, gracias, Carlos. Josué, por ahí había levantado la mano Josué. Sí, no, a mí se me hace que es cuando tiene mucha agua y no sé, o sea, queda muy aguado. Eso también nos permite que si hay demasiada agua, también se puede exudar, ¿verdad? Pero también, aunque, sí, está bien lo que usted acaba de mencionar, pero también, aunque el concreto esté bien diseñado, posiblemente puede darse también lo que es la exudación. Esto se da también, podría darse por tal vez un excesivo vibrado también. Kevin, gracias, Josué. Kevin. Sí, parecida a la respuesta, pero pienso que solo es la capa que queda del agua sobre el concreto. Sí. Muy bien, Kevin, gracias. Por ahí vi que levantó la mano Daniel. ¿Quería aportar algo, Daniel? No, yo iba a decir lo mismo de lo de qué es exudación, Bien, pero ya lo dijo el compañero. ya lo dijo. Vaya, entonces ya vamos a ver por ahí una imagen de cómo se ve tanto lo que es el segrado como la segregación, como también la exudación. Entonces tenemos otra, el peso unitario o peso volumétrico, otra de las propiedades que debe de cumplir lo que es el concreto. Esto también, el peso volumétrico del concreto depende del peso o del material, del peso volumétrico también de los materiales que se utilizan para elaborar concreto, tanto como lo es la grava y la arena. Si los materiales gruesos, en el caso de la grava y la arena, son materiales con pesos volumétricos bajos, es seguro que vamos a tener peso volumétrico también bajo en el concreto. El peso volumétrico normal con el que nosotros trabajamos anda arriba de los 1200, más o menos, kilogramo metro cúbico, en cuanto al peso volumétrico. Ahí hay
Bueno, esto lo vamos a ver en el otro tema que miremos después del parcial, que es el concreto endurecido. Ahí estaríamos hablando de la clasificación de los pesos volumétricos. Hay peso volumétrico normal, peso volumétrico el pesado, y está el liviano también, ¿verdad? También tenemos. Entonces, los livianos se sabe que son los materiales, pues son materiales livianos los que se utilizan. Y el peso normal, que es el que nosotros ocupamos. El peso pesado pues, ya es para otras obras de construcción donde requieren materiales más altos en cuanto a su peso volumétrico. Podemos hablar de pozos petroleros, muelles, por decirlo así. Entonces, eso ya cambia lo que es el peso volumétrico del material a utilizar, ¿verdad? Pero en el caso del peso volumétrico para concreto normal, pues también hay que evaluarlo. Contenido de aire también, sepan que para cuando se va a elaborar concreto también se debe de verificar el contenido de aire que el concreto tiene. En este caso, el concreto que se elabora, digamos, normalmente, este atrapa entre un 1 y un 2% de aire, que viene siendo lo normal, por decirlo así. Este también es un ensayo que debería de realizarse. Y es lo que yo les mencionaba, que por ahí tenemos un equipo nuevo por razones de tiempo y pues, bueno, también, y por razones de la pandemia no lo hemos utilizado. Es aquel que tenemos en aquella caja gris que está en la última mesa. Si ustedes se acuerdan, se los mostré en su debido momento. Con ese equipo se determina el contenido de aire. Para el concreto normal que les menciono, ¿qué hacemos? Pues anda con un 1 y un 2% de aire atrapado, que él atrapa al momento de la revoltura. Con esto no quiero decir que puede tener más, sí, porque hay incluso otros digamos, concretos que lleva más aire, pero para ello, pues ya se utiliza algún tipo de aditivo, inclusor de aire, para poder hacer su respectivo colado. Más que todo, esto se da en climas, si mal no recuerdo, en climas fríos. Allí es donde hay necesidad de incluirle aire o inyectarle aire al concreto para poderlo colocar. Pero en el caso de nosotros se trabaja si las especificaciones no dice lo contrario, pues con el aire que él mismo atrapa, que también se considera. Otro es el contenido de agua. También, esto hay que tener mucho cuidado con el contenido de agua. Por lo que mencionaba por ahí, creo que Josué hace un momento, si tenemos demasiada agua, el concreto queda demasiado aguado, podría darse también una excesiva exudación, o también no nos permitiría que lo coloquemos adecuadamente, y también tendría o tiende a variar la resistencia de diseño, ya sea que es una resistencia de diseño obtenida por medio de laboratorio, o tal vez pueda ser proporcionado el concreto arbitrariamente, así como por lo general se realiza en las construcciones pequeñitas, ¿verdad? Donde esto también ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, donde se trabaja con una proporción, por ejemplo, 2-2-1, 2 de concreto, 2 de grava, 2 de arena, y 2-2-1 y 1 de cemento. Entonces, eso me debería de dar una X resistencia que anda por los 175, 180 más o menos. Que por cierto también está en los manuales del constructor. Cuando les digo manual de constructor, a alguien de mis compañeros ya les habló del manual del constructor, jóvenes. ¿Ya saben de qué se trata? Pregunto. No, Inge. No.
Nadie. No es donde detalla cuánto se va a ocupar de cada material. Sí, habla de varias cosas el manual de Ah, constructor, pero entre esas hay tablas sí, de, están las tablas de lo de que se va a propor- ocupar de concreto, arena, grava, agua. ajá, de proporcionamiento, así se le llaman a esas tablas. Ahí el manual del constructor habla de varias cosas, ¿verdad? Aquí lo venden, creo que en Casalco anda, digamos, cada año sacan un nuevo manual del constructor que, si mal no recuerdo, pues quizá, bueno, antes, no sé ahora, hoy he perdido la pista, pero antes andaba por los, más o menos los $12. $12, no sé hoy cuánto puede costar, pero en el manual del constructor hay algunas indicaciones que se pueden tomar y hay gente que se va por esas tablas que están ahí, que son las tablas de proporcionamiento. Allí usted se va a la tabla y busca un proporcionamiento y al mismo tiempo le dice qué resistencia más o menos puede alcanzar. Ojo, se los digo así, así está en el manual, pero también tiene que ver el material, el agregado que se va a utilizar. Se los menciono porque posiblemente en el manual del constructor hayan tablas de proporcionamiento donde utilizaron algún tipo de material de alguna cantera en específico. Puedo decir, me lo voy a inventar en estos momentos. Puede ser de una de las canteras de Panchimalco, aquí por el lado adelante de los planes de renderos. Puede ser que ocupen ese material de allí, pero el material que usted va a utilizar en un proyecto de construcción no es grava de Panchimalco, sino que posiblemente sea grava de aquí por el lado de Ateos, donde posiblemente el material varíe en su peso específico, en su peso volumétrico. No sé si me doy a entender, jóvenes, con esto que les estoy explicando. Es decir, que el material, la calidad del material posiblemente cambie. Entonces, no sé si lo entienden, no sé si lo logran entender esto que les explico. Sí, Arqui, eso va a variar, depende de donde sea. Depende de dónde venga el material, ¿verdad? Depende de dónde venga el material, pues también así posiblemente podría variar su resistencia. Esas solo son tablas que en cierta manera nos ayudan en algún proyecto de construcción, pero lo ideal, y es con lo que más se trabaja, porque tampoco les voy a decir, no, o sea, todo proyecto tiene un diseño de mezcla de concreto y así es, y así va a ser. O sea, así debería de ser, pero como he mencionado en algunas clases anteriores, muchas veces tratamos la manera de ahorrar en lo que son gastos. Por ejemplo, un diseño de mezcla de concreto anda por los, ¿qué? $200. Esos $200, el dueño del proyecto, pues dice, mejor lo invierto en alguna otra cosa, en otro material. Entonces, lo vemos así, lo vemos que es un gasto y pues sí, yo lo entiendo, pues yo entiendo de que tratamos la manera siempre de ahorrar, pero no debería de ser así, ¿verdad? Si queremos construcciones seguras, porque quien nos pasa la factura, y también ya se los he mencionado, son los terremotos, los movimientos sísmicos. Ellos son los que nos pasan la factura cuando a las construcciones. Si las construcciones no han llevado un control de calidad adecuado, allí es donde resurgen los problemas. Cuando se da un movimiento sísmico, podemos ver columnas estalladas donde se han asentado y el material, el concreto se separa del acero de refuerzo. Losas que fallan, que caen, ¿verdad?, al vacío,
por lo mismo, por la mala calidad o por el mal control de calidad que muchas veces se tiene en un proyecto. Y viene desde aquí, desde el diseño, desde el acero que se va a utilizar, de los materiales que se van a utilizar. Yo no quiero decirles de que en un terremoto la estructura no va a sufrir ningún daño. Sí, lo que se trata es, dependiendo de los grados de un terremoto, lo que se trata es que nos dé chance de salir. Nos permita, en el caso que estemos trabajando en un edificio o oficinas en un edificio, en un movimiento, pues lo primerito que se debe de hacer es guardar la calma y salir digamos, ponerse a salvo, pero que nos dé chance de salir. Ahora, si ha habido un mal control de calidad en algún edificio así, pues posiblemente en primer movimiento empiece a haber problemas y empiece a derrumbarse, por decirlo así, ¿verdad? Que eso se ha dado en varios lugares donde no se tiene un buen control de calidad. Por ejemplo, en Haití, allá por el 2010, creo, 2012, si mal no recuerdo, no me acuerdo en cuál de esos años, se dio un problema de que las casas se vinieron abajo, la mayoría. Ese es problema. ¿Y cuál era la conclusión? De que no había una normativa que se siguiera en cuanto a lo que es la construcción de edificaciones. Eso resultó, se lo digo porque yo lo leí en su momento, no había ese problema. Nuevamente se dio otro terremoto que ha sido hace unos días, creo que ni un mes que se ha dado, y se tuvo problemas también de eso. No sé si han mejorado en su control de calidad, no sé si aplican ya normativas que garantice la estabilidad de lo que son las estructuras. Entonces, y esto viene desde, como les mencionaba, desde el control de calidad de los materiales, pasando por el concreto, la elaboración del concreto, en este caso el concreto fresco. Ahora, todo lo que hemos hablado, como lo es la calidad de los materiales y la elaboración del concreto, todo puede estar bien. Todo podría estar bien. Los materiales, el concreto fresco mismo con todos sus ensayos, cumple. Ahora, que ya es el otro tema que vamos a ver dentro de 15 días. Pero si cuando el concreto esté en estado endurecido, pues hay que también controlar su calidad. Y aquí tiene que ver el curado que le mencionamos. Pero ese es otro otro tema que estaríamos viendo dentro de 15 días, y ahí vamos a hablar un poco acerca de la influencia del curado en el concreto endurecido. Si esto no se lleva bien, entonces el hecho que hayamos tenido un buen control hasta el concreto fresco, pues todo lo vamos a botar en el concreto endurecido. Eso es lo que estaríamos hablando en la próxima clase, en la próxima teoría. Respecto al concreto, este debe de ser fabricado para tener siempre trabajabilidad, consistencia y plasticidad. O sea, con estas tres propiedades, podemos decir que podemos moldear el concreto sin ningún problema. La trabajabilidad es la medida de lo fácil o difícil que resulta trabajarlo. La consistencia es la facultad que tiene el concreto para poder fluir, y la plasticidad determina la facultad de moldearlo. Estas tres son las que debe de tener un concreto. Claro, no se debe de comportar como la plastilina, ¿verdad? Pero al menos lo podamos colocar sin ningún problema.
o moldear. Los factores que afectan la trabajabilidad Los factores que afectan la trabajabilidad, el tiempo. El tiempo. Esto cuando hablamos del tiempo, jóvenes. Este es un tema bastante largo en cuanto a concreto fresco. En cuanto al tiempo, nosotros, o el constructor, consta de un determinado tiempo para poder colocar el concreto. Y de acuerdo a la norma, dice que son 90 minutos. Desde el momento que se hace la mezcla de concreto, contamos con 90 minutos para poder colocarlo. Aquí en nuestro país, se lo digo porque en los proyectos de construcción donde yo estuve como control de calidad, cuando era recién graduado del ITCA, tomábamos 2 horas. ¿Y 2 horas cuánto es? Son 120 minutos. Pero la norma dice 90. Que, con eso es que deberíamos de cumplir. Pero acá, como todo lo modificamos, nosotros tomábamos 2 horas, máximo 2 horas, 120 minutos para poderlo colocar. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso que se haga en el lugar del proyecto, en el momento que le ponen el agua al cemento, a la grava, a la arena, desde ahí empieza a contar lo que es el tiempo. En el caso que lo pedimos a una planta dosificadora, debemos de evaluar el tiempo cuando salió el equipo. En el caso de los mixer o los trompos que nosotros conocemos, de las concreteras como Holcim, Disa, Cemex y otras, también lo primerito que debe de hacer el inspector de campo o el laboratorio es pedirle al del camión el envío. En el envío, ahí especifica el número de equipo, especifica el tiempo, la hora de salida de la planta dosificadora. Si el camión se tardó 30 minutos en salir, quiere decir que sin contar cuando metieron cuando le pusieron el agua, ¿verdad? Sino que solo estaríamos contando los 30 minutos que se tardó en llegar. Quiere decir que si estamos hablando de 90 minutos, solo tengo 1 hora, solo tengo 60 para poder colocarlo. Entonces, eso es lo primerito que se debe de hacer, ver el envío del camión, ver la hora de salida. Otro paso que se debe de hacer es ver el revenimiento. Allí debe de decir, ya sea en pulgadas o en centímetros, el revenimiento. Otro debe de ser también, aparte del número de camión o equipo, la hora en que salió, el revenimiento, los metros cúbicos que el camión trae. Esto se los menciono porque, diga Kevin. Fíjese que Inge, yo estuve trabajando una vez en elaborando pastillas de concreto, pero para carretera, ¿verdad? Entonces, Pastillas. estuvimos ahí. A ver, pastillas, ¿cómo? ¿Pastillas de cuáles, Kevin? Pastillas, así se les llama, creo técnicamente, pastillas que se elaboran con concreto, pero son de cuneta, para cuneta. Ajá. Entonces estuvimos ahí esperando como 2 horas y todavía dijeron que teníamos 2 horas para poder trabajar con el concreto. Entonces, ahorita es totalmente falso eso que dijeron, ¿verdad? Y el rendimiento que hizo el señor ahí que andaba supervisando,
tenía 12 centímetros, parece, y creo que lo máximo, o lo establecido es como de 7 o 7,5, no recuerdo bien. No, Kevin, es que ahí depende del concreto y el revenimiento que se quiere. Y de acuerdo al revenimiento también así son, digamos, no, de acuerdo al elemento que se va a colar, también tenemos un parámetro de cuánto puede ser el revenimiento que se va a utilizar, pero tenemos que ver la tabla. Esto lo vamos a ver cuando estemos haciendo el diseño. Yo les voy a proporcionar, de hecho, creo que esto lo voy a hacer de la siguiente manera. Si la próxima semana nos tocaría hacer el diseño, yo les voy a colocar las tablas en esta clase, por decirlo así. Ahí, y ustedes esas tablas las deben de descargar porque son las que vamos a estar utilizando para la siguiente semana. O sea que una semana antes yo les estaría colocando las tablas respectivas que vamos a utilizar para hacer el diseño. Entonces, en esas tablas, Kevin, en esas tablas está, digamos, hay una tabla que habla acerca de los elementos a colar y el revenimiento que podemos utilizar. En este caso, si usted me dice de que era de 12 centímetros, pues habría que ver si está establecido en la tabla que para esos elementos se pueda utilizar 12 centímetros, porque si no, iba pero demasiado fluido. Demasiado fluido quiere decir que llevaba demasiada agua. Ahora, el constructor lo puede pedir así también, para que de esa manera lo podamos colocar. No sé si cuando lo llevaron se pudo colocar sin ningún problema, Kevin. Sí, con respecto a eso, fíjense que estuvimos esperando ahí porque creo que iba con mucha temperatura o algo así, parece. Entonces, y al momento que hicieron la prueba esa de rendimiento, pues no quedaba así totalmente como decía Elba de 12. Incluso lo empezamos a colar, pero estaba costando para poder darle o sea, la parte final, ajá. Entonces bien complicado ahí. Sí, es complicado, por eso es que yo les menciono, el tiempo es un problema. Si no cumplimos con el tiempo, dado que pueda que el camión llegó demasiado tarde, entonces, lo primerito en el caso que ustedes trabajen como control de calidad y en este proceso en cuanto a la etapa de la obra gris, que es cuando estamos colocando, porque acuérdense que en una construcción hay varias etapas. En el caso de si estamos en edificaciones, en el caso que estamos en edificaciones, la primera etapa es la cimentación, suelos. Ustedes van a tener las competencias para trabajar tanto en suelos como también en la obra gris y en parte de pavimentos también. Pero está la etapa de suelos. Luego, después de que salimos de la cimentación, que es suelos, entonces viene la obra gris. Y aquí ustedes deben de tener la capacidad de poder, por decir algo, decir sí o no en cuanto a si se sigue con un proceso. Si el residente o la supervisión o el maestro de obra obliga a que se haga, aunque ustedes estén diciendo que no se puede, pues no hay problema, ustedes dejen, no se metan en problemas. Ustedes lo que deben de hacer es anotar en la bitácora algún procedimiento. Ahora, para que lo entendamos mejor, posiblemente llegó un camión con concreto y este camión, el concreto no cumplía porque ya llegó duro, por decirlo así, o llegó demasiado aguado porque nosotros queríamos un concreto con un revenimiento de 6 pulgadas. Otro, en los proyectos decimos, si lo pedimos de 6, decimos uno arriba, uno abajo. Es decir, si el concreto era de 6 pulgadas, si va de 6, perfecto. Si va de 7, también está bien. Y si va de 5, también lo podemos recibir. Entonces decimos uno arriba, uno abajo. Ahora, si el concreto va bien duro, por ejemplo, que tengamos un revenimiento de 2 pulgadas, por decirlo así, entonces sí estamos mal. Pero hay proyectos, hay constructores que no dicen coloquémoslo así, no hay ningún problema, echémosle más agua.
Gran error, porque estamos alterando. Para empezar, viene duro. Segundo, estamos alterando la relación agua-cemento. Diga, Kevin. Sí, una consulta. Bueno, lo veo desde este punto, ¿verdad? Si estamos demasiado lejos desde la dosificadora hacia el lugar donde se tiene que llevar el concreto, ¿no habrá alguna solución para decir, agregarle algo para que se pueda mantener en esa homogeneidad el concreto? Muy bien, Kevin, y está bien la pregunta. Sí, para eso están los aditivos retardantes de fraguado, Kevin. Y de hecho, las dosificadoras siempre, aunque usted no lo pida, ellos siempre se cubren las espaldas. Claro, como todo procedimiento, ¿verdad? Acuérdense que somos humanos y cometemos errores. Pero hay momentos en que llegan equipos, porque yo estuve en un proyecto, y creo que se lo mencioné al inicio de cuando iniciábamos el módulo, yo les hablé de que en un momento, pues un camión llegó demasiado duro, no porque llegó tarde, sino porque posiblemente la dosificadora, por cierto, en ese entonces era CESA, todavía no lo había comprado Holcim. Entonces, CESA mandó el camión en ese entonces, en ese proyecto, y cuando hicimos la prueba de revenimiento, pues parece que andaba por las 6 o 7 pulgadas. Cuando hicimos el revenimiento, bueno, quisimos hacer el revenimiento, el camión no tiró el concreto, o sea, demasiado, ni siquiera salió pues del trompo, porque acuérdense que el camión gira en el trompo y él ya baja por lo que es la canaleta, el concreto. Pero en este caso ni siquiera bajó. Entonces hubo ese problema. Tenemos que también, esperamos que llegara el que vendía el concreto con aditivo y tampoco se pudo. Al final, pues lograron bajar con una pala, hicimos el revenimiento y si mal no recuerdo tenía 2 pulgadas. Entonces no se podía. Pero a este caso hay, digamos, aditivos, Kevin, que puede ponerse retardantes para poder darle tiempo y que pueda llegar sin ningún problema a la obra o al proyecto. Pero sí, el tiempo también afecta en cuanto a lo que es la colocación del concreto mismo. Ahora, como les decía, si en el proyecto el maestro de obra, la supervisión, el residente dicen, coloquémoslos, pues ustedes no se metan en problemas. Ustedes en su bitácora anote que las recomendaciones para la colocación del concreto en los elementos estructurales, que podría ser una losa, podría ser una columna, podría ser una viga, podría ser un pilote, podría ser un tensor, podría ser una solera, un pedestal o una zapata del eje tal. O sea, deben de dejarlo bien identificado. Si en estos momentos ustedes todavía no comprenden de lo que les estoy hablando, cuando estén viendo planos, pues van a ver. Yo no sé si ya vieron planos o lo están llevando. Cuando estén viendo planos, ustedes van a ver que cada elemento se les traza ejes, ¿verdad? Entonces, esos ejes, por ejemplo, eje 1 A, ¿verdad? O A1, zapata A1, eso se anota. ¿Por qué? Porque allí, con ese concreto y el equipo del camión, con eso se coló. Por cualquier cuestión, por cualquier problema, porque también los laboratorios tienen una responsabilidad de 3 años respecto a esto en cuanto a los colados. Si hay problemas estructurales, el laboratorio tiene 3 años como responsabilidad. Y si a ustedes lo buscan o al laboratorio lo buscan por un determinado proyecto, eso debe de estar documentado y el laboratorio puede defenderse y decir, mire, esto pasó, esto se dio, entonces ustedes quedan libres de culpa y a quien le va a caer es al constructor. No sé si comprenden lo que les estoy diciendo. Sí, sí. Bueno, entonces Sí. vamos a avanzar porque ya el tiempo nos va comiendo y hay mucho de qué hablar, ¿verdad? En este caso, la temperatura también. En el caso que el concreto va duro,
por ejemplo, en climas cálidos, como por ejemplo la costa o San Miguel. Creo que se lo mencioné a ustedes en un momento, pues yo también estuvimos en el aeropuerto internacional y los colados, por cierto, se hacían en la noche porque en el día es una temperatura alta. Entonces se hacían en la noche y todavía el concreto había que colocarle hielo para bajar la temperatura. Entonces, esta es otra cuestión, ¿verdad? Un factor que también afecta, porque en un clima cálido, rapidito se va evaporando el agua y su trabajabilidad tiende a tener problemas. También el tamaño del agregado, debe ser un agregado adecuado, ¿verdad? No voy a hacer concreto con agregado de 4 o 5 pulgadas, porque entonces ya es concreto ciclópeo, ya es otro tipo de concreto. La cantidad de agua a utilizar, si es poca o es menos, también nos da problemas. Si es demasiada, pues también se ve afectada la resistencia. Si está muy seco el concreto, pues también la resistencia pues se ve afectada y en este caso la trabajabilidad, que es la que estamos hablando. Las propiedades de los agregados que afectan la trabajabilidad. En este caso estábamos hablando de algunas propiedades como lo es el tiempo, la temperatura, el tamaño del agregado y la cantidad. Pues ahora, la cantidad de agua. Pues ahora, la trabajabilidad en los agregados, las propiedades que nos afectan, que podemos decir que son propiedades físicas, el tamaño máximo, la forma. Se considera pues que los agregados que deberíamos de utilizar en cuanto a la forma son los angulares, los que salen producto de las trituraciones en las canteras, porque si utilizamos agregado de río o agregado en este caso del canto rodado que les mencionaba en las clases anteriores, pues también, ¿verdad? Son agregados con superficies demasiado finos, lisas, perdón. Entonces, posiblemente tengamos problemas en cuanto a la trabajabilidad también, porque el material fino, como lo es la arena, tiende a deslizarse. Entonces, se recomienda que sea de cantera. La textura, por lo mismo que le estaba hablando, ¿verdad? Si es textura demasiado lisa, pues tenemos dificultad, podríamos tener dificultad. La densidad o peso volumétrico, también, eso, si el peso volumétrico del agregado es demasiado bajo, como por ejemplo que tengamos cascajo o tengamos piedra pómez, igual también se tiene problemas para lo que es la trabajabilidad. La absorción también en cuanto a lo que son los agregados, la cantidad de agua, si los agregados consumen demasiada agua, pues vamos a tener problemas. Contenido de finos, también. El contenido de finos estamos hablando de suelo, de tierra, si lo queremos entender de esa manera. Es decir, que los agregados deben de ir lo más limpios posible para poder colocarlo, ¿verdad? Hacer concreto con él. Materia orgánica, también, o sea, no se debe de... esto va amarrado al contenido de finos también. Materia orgánica, podemos hablar de suelo orgánico, el suelo de los jardines, en el caso de que vaya contaminado con raíces, hojas o algún otro tipo de materia orgánica también, no es recomendable para hacer concreto. Para poder medir la trabajabilidad, lo que les mencionaba hace un momento, tenemos lo que es la prueba de revenimiento, ¿verdad? Aquí, revenimiento, no es revendimiento, es revenimiento. Por favor, chequen ahí el nombre del ensayo, es revenimiento. La norma de referencia es la ASTM C143 y se hace, pues, esto se los dije aquella vez en el laboratorio hace como unas 2 o 3 semanas, ¿se acuerdan? Ahí tenemos el equipo que se utiliza, como lo es la base, el cono de Abrams, también se conoce, la cinta métrica, la varilla de 5 octavos con punta de bala y un cucharón. Es lo que se utiliza para poder
medir la trabajabilidad o poder hacer la prueba de revenimiento. Entonces con este equipo se realiza. Aquí tenemos las dimensiones o las especificaciones del equipo. Lo vende los que traen equipo de laboratorio, pero también lo pueden hacer en un taller de mecánica. Se puede mandar a hacer lo que es el cono con estas especificaciones. Es un cono truncado que tiene una altura de 30 centímetros, un diámetro de 20 en la base y 10 en la parte superior. La varilla de acero debe de medir 15.9 centímetros la barra, y el de diámetro 15 centímetros. Aquí esto está malo, jóvenes. Esto está malo. Debe de ser de menor, porque no puede ser 15 centímetros el diámetro la barra. Es demasiado. 15 milímetros tendría que decir. Y 61 centímetros. Este sí está bien. El largo de la varilla. Aquí vamos a arreglar esto. Y una punta de bala o forma semiesférica o punta de bala. Es lo que debe de tener. Así rapidito en cuanto al ensayo, pues, lo que les mencionaba allá en el laboratorio. Se coloca material aquí, ¿verdad? Material se divide en 3 capas la altura del cono. En la primera imagen tenemos la primera capa, aquí tenemos la segunda capa y 25 cada capa se varía también. Y aquí tenemos la última capa donde también un total de 75 variados, luego se enrasa y se extrae el cono. Y allí podemos ver la deformabilidad también, o el asentamiento que este tiene cuando sacamos el cono. Le damos vuelta a y ponemos una regla, la misma varilla, y esa diferencia de altura entre el borde de la varilla y el borde del concreto, a eso se le llama el revenimiento, esa deformación, esa medida que usted va a tomar, a eso se le llama revenimiento, y es el dato que se chequea cuando se elabora concreto o el mixer o la dosificadora lo envía, lo que tienen que chequear ustedes. Respecto a la segregación que hace un momento por ahí nos compartía el compañero que era, pues ahí tenemos la imagen que les mencionaba. Más que todo es el desprendimiento o separación del agregado fino con el grueso, y más o menos así queda. El material se asienta y el material fino queda en la superficie, que es lo que tenemos allí, y eso pues debido a ese error, a esa falla, el concreto tiende a formarse grietas, que es lo que ustedes están viendo ahí. Si esto se da, las grietas permiten el paso del agua, y el agua, pues, al llegar al acero de refuerzo, tiende a desintegrarse, y es donde tienen problemas lo que son las estructuras, como lo pueden ser losas o vigas también, o soleras. Entonces es un problema. La segregación. ¿Cómo se evita? Colando verticalmente, determinar la relación agua-cemento. En cuanto a lo que es el colado vertical, pues aquí hay que tener mucho cuidado en cuanto a lo que es el colado en elementos que miden, digamos, más de 1 metro o más de 1,50. El caso de las columnas, por ejemplo, se debe de colar en dos tantos, por decirlo así. Hay que colar una parte. En el caso de una columna de 3 metros, se le hace una ventanita al encofrado, y cuando se llega al 1,50 se cierra o se sella para luego colocar el otro 1,50. ¿Por qué no de un solo los 3 metros? Porque entonces se daría esto, la segregación, porque la altura no es la adecuada, y cuando el concreto caiga, entonces se tiende a segregar. Debe de ser
también, digamos, en dos tiempos, la colocación del concreto en las columnas. Y también determinar la relación agua-cemento, que debe de ser la adecuada. Lo vamos a ver en las tablas que vamos a utilizar y que yo les voy a subir en su momento también en cuanto a las relaciones agua-cemento. El sangrado, otro, lo que hablábamos hace un momento, y por ahí lo mencionaban algunos compañeros, es la migración del agua hacia la superficie del concreto, que también nos da un problema cuando esto se da, este fenómeno se puede dar. Y ahí dice que es provocada por el asentamiento de los materiales sólidos. También podría darse, por lo que les mencionaba hace un momento, por una excesiva vibración, podría darse también. Hay que tener cuidado. El concreto, como ustedes saben, puede ser elaborado o fabricado en obra y en planta. Y pues va acompañado de una dosificación, que es el proceso de pesar o medir volumétricamente e introducir al mezclador los materiales para producir una mezcla de concreto. En el caso que se tenga un equipo mezclador, y si no, pues se hace manual. Aunque en cuanto al manual, las dosificaciones, más que todo para cuando se va a hacer concretos arriba de 180 kilogramos sobre centímetro cuadrado, es recomendable hacerlo en equipo mezclador, no a mano, es decir, no paleado. Entonces hay que tener en consideración eso también. Cuando vamos arriba de 180, es recomendable que se haga en un equipo mezclador, como lo son las concreteras, ¿verdad? O estos equipos inclinados, ¿verdad? Que se pueden utilizar. Todo esto va acompañado del mezclado también, que más que todo es la actividad necesaria para producir un concreto uniforme que contenga las proporciones requeridas de los materiales. Todo concreto debe ser mezclado completamente hasta que sea uniforme. Los mezcladores no deben de ser cargados por encima de sus capacidades evaluadas. Por decir algo, si el mezclador dice que es para una bolsa, pues hay que cumplir con una bolsa. No le vamos a meter bolsa y media o 2 bolsas, ¿sí? Se nos puede caer el material o no se logre mezclar completamente como se necesita. Las partes del mezclador, pues en el caso de las aspas, lo que está adentro, pues deben de estar lo más limpio posible también. Si hay material adherido, pues hay que quitarlo para que sea un concreto bien mezclado y bien homogéneo. Los tipos de mezclado. Tenemos el mezclado a mano para producir menos de 210. Yo les mencionaba que arriba de hasta 180 se puede, porque aquí más de 210, pues entonces ya tenemos problemas, porque el concreto, pues la resistencia posiblemente no la alcancemos. Tenemos el mezclado con equipo portátil, mezclado con tambor inclinable, mezclado con tambor no inclinable, mezclado en camión, mezclador o en los mixer, mezclado en plantas centrales, donde hacen la dosificación como lo es en Holcim o en algunas otras, ¿verdad? Mezclado en 2 fases, en la planta y en el camión mezclador. Posiblemente se premezcle en la planta dosificadora y lo termina de mezclar el camión en el proyecto o durante él se transporta, ¿verdad? Por aquí tenemos una imagen en cuanto al mezclado a mano que les mencionaba. También esto debe de ser aprendido cuando se hace concreto a mano. El mezclado pues, debe de ser lo más bien posible para poder homogenizar lo que es el material, como lo son la grava, la arena, el cemento y el agua. Tenemos el mezclado en planta central,
Esto pues ya es más sofisticado. Ustedes pueden ver el tambor donde introducen el material, tanto como lo es la grava y la arena y el agua y el cemento, para luego pues colocarlo en el equipo, ya sea un trompo o mixer o un camión como el que ustedes, tipo tolva, como el que ustedes están viendo en este momento. Este es un camión mezclador o mixer. Y pueden observar ustedes a los auxiliares realizando lo que es el colado. Directamente lo pueden hacer con las tolvas que tienen allí o las canaletas que tiene el camión, aunque si el lugar donde se está colando no puede o no alcanza a llegar estas canaletas, pues entonces hay necesidad de utilizar lo que son las bombas. Y por medio de bombas y mangueras se hace lo que es el colado. En el caso de nosotros allí en el ITCA, cuando se construyó el edificio de mecatrónica, el que está enfrente del edificio de civil, pues el camión llegaba hasta el parqueo. Allí estaba la bomba y luego por tubería y digamos una manguera de hule, ya se colaron lo que fueron las dos losas, porque son de 3 niveles o 2 niveles, si mal no recuerdo. Bueno, ahí se colaron lo que eran las losas del edificio que está allí, ¿verdad? Igual, se le construyó la tercera planta al edificio de civil, también, ¿verdad? Se hizo de esa manera porque el camión no llegaba hasta por ahí. En cuanto al transporte, el reglamento ACI 318, no sé si les han hablado del ACI a ustedes en procesos constructivos, pero también este es un reglamento para construcción. Aquí está especificado varias cosas que debemos de tomar en cuenta para cuando se va a colar, ¿verdad? Se van a colar losas, zapatas, vigas, columnas, todo está acá. Es un libro que tiene alrededor de unas 500 páginas, más o menos. Aquí tenemos otra imagen de una planta dosificadora. Ahí tenemos un camión que, en el caso del transporte del concreto, ¿verdad? Una volqueta, como le conocen. Por cierto, este es una carretera la que están pavimentando. Ustedes observan ahí hay acero de refuerzo, que es el que se utiliza para algún tipo de carretera. Algunas carreteras no llevan este acero. Las juntas son más cerca. Cuando estemos en pavimento estaríamos hablando de esto, ¿verdad? Pero en este caso aquí tenemos el acero de refuerzo y encima están colocando el concreto. Luego aquí debe de pasar la máquina o el equipo, ¿verdad? O la máquina que se le conoce como oruga, que es quien lo vibra y lo coloca para darle la altura necesaria, ¿verdad? Con la consolidación o la colocación o el vibrado, ¿verdad? Ahí podemos observar personal que está vibrando concreto, que puede ser con vibradores con espiga y también con llanas, como por ejemplo lo que estamos viendo acá en la imagen de la derecha, ¿verdad? Una llana. Esta llana puede ser vibratoria o simplemente puede ser una llana para alisar. En este caso, no sé si alcanzan a ver que tiene como una especie de un motor más o menos encima. Es el que provoca el vibrado para poder sacar el aire atrapado en esa losa. Tenemos acá la oruga que les mencionaba, que es la que pasa encima del concreto que el camión coloca, le aplica vibración y le da la forma de la carretera, ¿verdad? O del carril. Ahí tenemos otra equipo como lo son rodillos. Posiblemente también estos rodillos sean vibratorios o pueden ser solamente así normales para poder colocar. Se recomienda que sean vibratorios para poder
evacuar el aire atrapado. Ahí tenemos también otra imagen con equipo para poder colocar el concreto. En este caso también, si ustedes observan en la parte izquierda, tiene como una especie de motor y va vibrando el concreto y lo va colocando al mismo tiempo, dándole lo que es la forma. Los métodos de consolidación tenemos el a mano, en el caso de que no tengamos un vibrador de espiga o de cualquiera de los que les acabo de mencionar o mostrar, perdón, lo podemos hacer a mano. Cuando es a mano, pues con una varilla, ¿verdad? Una varilla se trata de, valga la redundancia, varillar y de esa manera pues, sacar el aire, ¿verdad? No es muy adecuado, no es muy adecuado. Debemos de tener un vibrador tipo con espiga, por lo menos, que puede ser también por vibración, aparte de a mano, por vibración, por los métodos que acabamos de ver en las imágenes, que puede ser también vibración interna o también vibración externa, es decir, en la superficie. Quiere decir que en los encofrados se pone el equipo, una especie de motor, y este aplica vibración en todo lo que es la formaleta, y de esa manera también se puede vibrar. O el encofrado. Vibración de formaleta. Bueno, en este caso, pues, vibración de superficie, mejor manejémoslo así como en esto que tenemos acá. Acá. La segunda imagen. Esta sería vibración de superficie. La oruga sería también vibración de superficie porque le aplica la vibración en la parte, digamos, superior. También esto, los rodillos, todas estas cuatro imágenes, a excepción de la primera imagen que era de espiga. Entonces estas son de superficie. Si ustedes observan esta imagen, la última imagen, la de la derecha, esta última, en la esquina inferior derecha, es el paso a desnivel del hermano lejano. Allá al final, no sé si logran ver el arco del hermano lejano o bienvenido a casa. Allí estaban haciendo, ¿verdad? ¿Se logra ver? Sí. Sí. Esa es imagen. ¿Y de qué año es esa foto, hija? ¿Ah? ¿De qué año es esa foto? Fíjese que no me acuerdo bien, Abraham, pero ya tiene bien sus 10 años cuando hicieron ese paso a desnivel, más o menos, creo. Me atrevería a decir quizás más. El paso a desnivel del hermano lejano cuando hicieron esa, que aquí creo que vamos o venimos de Comalapa. Que viene de la carretera Comalapa. Ajá, cabal, algo así. Entonces fue con la consolidación fue de superficie, ¿verdad? Y la vibrado con formaleta es lo que les mencionaba, que en el encofrado ponen el vibrador y le aplican, digamos, la fuerza y ahí empieza a liberar el aire el concreto. Aquí tenemos los diámetros. Bueno, en caso del vibrado interno, me quedan un minuto. Digamos, se introduce lo que son las espigas, ¿verdad? Para más que todo muros, columnas, vigas y losas. Se utiliza, aunque también el vibrado externo se utiliza en losas. Y están los diámetros de las espigas, de 2 a 18 centímetros. ¿Verdad? Aquí tenemos vibradores con diámetros de 2 a 4 centímetros también, que tienen un radio de acción de 5 a 9 centímetros. Bueno, ahí más que todo es lo que abarca la espiga cuando es introducida en el concreto. ¿Verdad? Esto es pura información. Ahí la ven ustedes cuando les suba la presentación. Eso sí que de aquí pues va a salir parte del parcial también para el próximo lunes. Ahí tenemos un vibrador, así para ir terminando. Tenemos un vibrador
a base de gas, o perdón, gasolina, que sería esto, ¿verdad? Que se le introduce gasolina y pues arrancamos el motor y él aplica lo que es la vibración. También tenemos los vibradores eléctricos. Se debe de tener una extensión para poder realizar lo que es el vibrado. Cuando hablábamos de los diámetros, es, digamos, la punta que ustedes están viendo acá, la punta metálica, que son de varios centímetros de diámetro. Dependiendo del diámetro de la espiga, así también es el radio de acción en el vibrado. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿para qué estamos viendo eso si yo no voy a vibrar el concreto, sino que son los auxiliares? Es cierto, son los auxiliares, pero usted como supervisor en la etapa de obra gris, más que todo en colado, usted debe de estar chequeando, porque cuando hay un colado, allí tenemos que estar los inspectores de campo. Allí tenemos que estar supervisando nosotros el colado. Entonces, si usted observa que un auxiliar tiene demasiado tiempo la espiga dentro del concreto, puede darse una exudación. Si el auxiliar topa el vibrador o la espiga en el acero de refuerzo, también no es recomendable. Incluso la profundidad con que se debe de introducir la espiga anda por 15 centímetros más o menos, y el tiempo que debe de estar dentro del concreto anda por los 15 segundos. Entonces, si ya lo tenemos más tiempo, podríamos, digamos, segregar o podríamos exudar el concreto como tal. Entonces, ustedes, su responsabilidad es chequear más o menos cuánto tiempo. Y si no lo están haciendo bien, pues hacer la recomendación que el vibrado pues, debe de ser de esta manera. Se le debe de decir a los auxiliares, ¿verdad? Si en el caso que se diera eso. Ese sería el trabajo de ustedes. Ahí tenemos otro tipo, un tipo pistola también. Varios tipos de vibradores para poder colocar y consolidar el concreto como tal. Y en cuanto al vibrado externo, pues ahí tenemos que son las mesas vibratorias también, rodillos vibratorios, llanas manuales. Cuando utilizar estos vibradores para elementos muy delgados o que estén muy congestionados de refuerzo también. Si ustedes observaron por qué las imágenes de las llanas de los rodillos que les mostré hace un momento, de las 5 imágenes, porque son espesores lo más 30 centímetros, que son los espesores de las losas en las carreteras, no porque andan entre 15, 20 y lo más 30 centímetros. Por eso se utiliza ese tipo de vibrado y que en eso pues también ustedes se pueden desarrollar en proyectos de carretera o en mezclas rígidas donde no se pueden usar vibradores internos también. Entonces, no sé si hay preguntas, solo me he pasado 3 minutos. No sé si hay preguntas, jóvenes, en cuanto a lo que es el concreto fresco. Todo bien. Todo bien. No, Arqui. Claro. Todo bien. Arqui. Todo